las transmisiones que hacíamos los domingos. Evidentemente todas las veían en las mañanas, ¿verdad? Yo espero que así sea. Pero si estuvieron pendientes, ustedes ya vieron que el tema central de toda la carta es el cuerpo. Es decir, hermanos, toda la carta a los Corintios habla del cuerpo en diferentes aspectos. A veces nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O a veces nos habla de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. A veces nos va a hablar del matrimonio como un cuerpo en donde el marido es la cabeza, la mujer es el cuerpo, pero en conjunto son el cuerpo, evocando la imagen del Génesis donde los dos sean una sola carne. En la carta a los Corintios precisamente también se nos habla de los diferentes problemas que surgen en el cuerpo de la iglesia y de los diferentes problemas que emergen de nuestro propio cuerpo. Bien, entonces el capítulo 6, verso 12 al 20, sigue tratando el tema del cuerpo, pero del cuerpo físico, de nuestro cuerpo. Leamos: todas las cosas me son lícitas. Como cristianos, hermanos, tenemos la libertad para hacer cualquier cosa. ¿Cómo ven? ¿Qué dice el texto? Sí, en eso radica la gracia. Por ejemplo, hoy estoy predicando sentado y para nosotros sería raro, ¿no? Porque casi siempre el hermano predica parado, o las personas que predican paradas. En la antigüedad era al revés. Cuando Jesús enseñaba, o los rabinos, enseñaban sentados y era extraño verlos parados. ¿Tiene relevancia eso? No tiene relevancia. Todas las cosas no son lícitas, obviamente bajo el sentido común cristiano. Vean lo que dice después: mas no todas convienen. ¿Se entiende eso? Por una parte tenemos la libertad en Cristo, pero por otra parte tenemos también la responsabilidad de discernir qué cosas son convenientes. ¿Se entiende, verdad? Todas las cosas me son lícitas, otra vez, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas son lícitas, pero hay cosas que nos pueden llegar a dominar. Todas están permitidas, estamos bajo el reino de la gracia, pero hay cosas que no convienen y hay cosas que pueden tomar el dominio de nuestro cuerpo. En el contexto que vamos a estudiar hoy, vamos a hablar muy en específico de la fornicación. Y es un tema escabroso, un tema que pocas veces queremos tratar, pero si hay un tema que emerge en la primera carta a los Corintios, es el asunto de la fornicación. Y usted se preguntará, ¿qué es la fornicación? Bueno, la fornicación es una palabra griega, es la palabra pornía, de la cual surge también la palabra pornografía, que sería fornicación gráfica. Fornicación, entonces, es simplemente una desviación al acto sexual. ¿Y por qué el hermano va a hablar de sexo y de sexualidad si estamos en la iglesia? Bueno, porque precisamente la sexualidad, las relaciones sexuales, son cosas biológicamente naturales que forman parte de la necesidad del cuerpo humano. Sin embargo, cuando nuestro cuerpo practica relaciones sexuales ilícitas que están fuera de los principios que Dios estableció, eso se convierte en fornicación. Entonces, la fornicación puede tener diferentes formas. Por ejemplo, si un hombre o una mujer tiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o esposa, eso se llama adulterio. Pero ¿es fornicación, sí o no? Es una especie de fornicación. Si un joven tiene relaciones con una jovencita y no están casados, eso también se llama fornicación. Vamos a ser más explícitos. Si una mujer tiene relaciones con otra mujer, ¿se llega a dar eso? Sí, y la Biblia habla de eso. Eso se llama fornicación.
Si un varón se echa con otro varón, eso también se llama fornicación. Casi que si nosotros vamos a la Biblia en el Antiguo Testamento, hay una lista larga de las diferentes formas de fornicación. No te acostarás con tu madre, no te echarás con el hijo o la hija de tu padre, no te acostarás con tu suegra, no tendrás relaciones con algún animal, lo que sería la zoofilia. Y entonces la Biblia es muy clara con respecto a la sexualidad. En el principio se dijo que Dios los creó varón y hembra, y ambos fueron una sola carne. Pero entonces los corintios, que eran una ciudad que fungía como puerto, recibía constantemente a los marineros de muchas partes, y eso se prestaba para un gran negocio, el negocio de la fornicación. Porque ¿qué más busca un hombre inconverso después de estar aislado en el mar por muchos meses? Pues tener relaciones sexuales. Entonces en la ciudad de Corinto se fundó una acrópolis. Una acrópolis es una pequeña ciudad en la ciudad, ¿se entiende? Es como la parte más alta de la ciudad. En esta acrópolis había un templo dedicado a la diosa Afrodita, que era la diosa de las relaciones sexuales. Y en ese templo había muchas prostitutas, muchas sacerdotisas que aparte de llevar ritos paganos, ofrecían sus servicios sexuales a los marineros. Eran muchísimas mujeres que practicaban este culto y vendían su cuerpo a los hombres. En consecuencia, para distinguir a las rameras o a las prostitutas, ellas se rapaban el cabello como signo de que no tenían ninguna autoridad y que estaban trabajando como prostitutas o rameras. Entonces, este asunto de la fornicación y de la prostitución no solamente afectó a la ciudad, sino que muchos hermanos llegaron a pensar que todas las cosas eran lícitas. En consecuencia, la fornicación formaba parte de las cosas que eran permitidas, según ellos, dentro del cristianismo. Pablo evidentemente dice, sí, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero hay cosas que nos pueden llegar a dominar. ¿Y qué cosa puede dominar más al hombre sino que la fornicación? Ejemplo tenemos en el Antiguo Testamento al rey David, a Salomón, a Sansón y a otros hombres de Dios que llegaron a ser dominados por el vicio de la fornicación. Por ejemplo, si notan el capítulo 5, versículo 1, se darán cuenta que dentro de la iglesia ya existía el hábito de practicar la fornicación, y un tipo de fornicación exagerado. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Se imaginan que dentro de la iglesia hubiera un caso de fornicación? Todos nos íbamos a escandalizar. Bueno, la iglesia de Corinto, que era una iglesia de Cristo, estaba pasando por un caso de fornicación. Pero fíjense qué tan grave era el asunto que Pablo dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los paganos. Lo que está diciendo, la fornicación que se está cometiendo en la iglesia, hermanos, ni siquiera la practican los inconversos. ¿En qué consistía esta fornicación? Era una especie de incesto. Dice ahí, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea que era la madrastra teniendo relaciones sexuales con su hijastro. Esto dentro de la congregación. Y es muy probable que este hermano o estas personas llegasen a decir, es que todo es lícito, vivimos bajo la gracia, vivimos bajo la libertad que Cristo nos da. Y por eso Pablo empieza a decir en el verso 12 que sí, efectivamente todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no hay que dejar que algo nos domine. Vamos a pensar en el alcohol. ¿Es pecado que un hermano tome alcohol? Si usted dice que sí, está privando a la gracia, porque la Biblia dice que todo nos es lícito. Vamos a pensar, ¿Jesús tomó vino? Los apóstoles también. Pero hay cosas que nos pueden llegar a dominar. Hay cosas que no convienen. Va a depender mucho también de nuestro contexto cultural, de la sociedad en la cual nos desarrollamos.
Pero básicamente lo que Pablo está diciendo es que tenemos libertad. Sin embargo, también tenemos que discernir qué cosas no son convenientes y qué cosas nos pueden llegar a dominar. Y la pregunta sería, ¿el cuerpo está involucrado en este tema de la fornicación? Evidentemente sí. Antes de iniciar con el tema, vayan a Gálatas, no pierdan la carta a los Corintios. Gálatas capítulo 5, verso 13. Aquí el asunto de la libertad se vuelve a explicar, porque hermanos, no tenemos que llenarnos de mandamientos o principios humanos. Si en la iglesia ponemos una lista de mandamientos, hermano, no coma pan de muerto, no ponga altar en la festividad de los muertos, no ponga su pinito de Navidad, no use colores oscuros porque son del diablo, lo que estamos haciendo es una secta, ¿se entiende? Pero hay que explicar que existe la libertad, pero también el discernimiento en el amor. Vean Gálatas 5:13. Pablo le dice a los Gálatas, para que no se confundan, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fueron llamados? A ser libres. Así que nadie te vaya a juzgar porque pones un pinito de Navidad. Eso no es un pecado, ni estás invocando al diablo, ni nada por el estilo. Hay personas que le rascan a todo, y si le rascamos a todo, pues hasta el piso que tenemos aquí es del diablo y tiene un contexto satánico, ¿no? Dice solamente que no usen la libertad como ¿qué? Como ocasión para sus deseos carnales, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces aquí queda muy claro que la libertad no debe ser un pretexto para vivir bajo los deseos carnales. Regresando a la primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 13, el apóstol Pablo dice, o el apóstol Pablo va a citar un refrán. ¿Saben lo que es un refrán? Es como aquellos proverbios que decimos, ¿no? Camarón que se duerme, no es como lo pintan, ¿verdad? Se lo lleva la corriente y no es como lo pintan, era otro refrán, no me acuerdo cuál era. El asunto es que los refranes o los proverbios expresan ciertas verdades. En el caso de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, lo que está diciendo es que una persona distraída pues va a ser afectada en algún momento, ¿no? Aquí hay un refrán que usaban los corintios, era un refrán que evocaba al asunto de que todo lo material, todo lo físico, algún día va a perecer. Por ejemplo, esta casa un día va a desaparecer, un día la comida va a desaparecer, el carro, el dinero. Nosotros como cristianos sabemos que todo lo que es materia se va a deshacer. Entonces los corintios pensaban que lo material era pasajero, temporal y carnal, y lo único que importaba ante Dios era lo espiritual. ¿Tenían razón? ¿Cómo ven? ¿Solamente lo espiritual tenía valor e importancia? Ya vimos en la mañana que no, porque también nuestro cuerpo, que es materia, es importante ante Dios. No solamente el espíritu, sino también el cuerpo material. Por eso nuestro cuerpo es importante y valioso. Pero los corintios decían, el cuerpo se va a destruir algún día. Entonces lo que el cuerpo haga en este mundo no tiene importancia ante Dios. Lo que a Dios le interesa es el espíritu. ¿Tenía lógica su enseñanza? Una poquita tal vez, pero viendo la Biblia no, porque la Biblia no se interesa nada más en el espíritu, se interesa también en nuestro cuerpo. Entonces los corintios usaban un refrán, verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Saben lo que son las viandas? Es alimento sólido, es carne, es comida. ¿Tiene razón el refrán? Las viandas son para el vientre y el vientre es para las viandas, ¿sí o no? ¿Para qué tenemos el estómago? Para comer. ¿Y para qué es la comida? Para el estómago. Entonces ellos decían esto queriendo justificar la fornicación. En otras palabras, el cuerpo es para tener sexo y el sexo se practica con nuestro
cuerpo. ¿Tenían lógica? Pues sí, porque biológicamente el sexo es algo natural. Cuando un joven tiene deseos de tener relaciones sexuales, ¿está luchando con su pecado o está luchando con su biología? Pues con las dos cosas, pero hay un asunto biológico de por medio. Es una necesidad como cuando usted tiene mucha hambre, solamente que el joven no ha comido por años, ¿no? Y entonces ya está luchando con otra cosa, pero es un asunto biológico. Pablo dice, las viandas para el vientre es el refrán que usan, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero explica algo Pablo, aunque esto suene lógico, y aunque el cuerpo y la fornicación o el sexo se complementan, ¿qué dice al final? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, si alguno de nosotros está cometiendo actos de fornicación, lo cual también se puede reducir a un acto de masturbación, por poner un ejemplo, debe entender que está pecando y está actuando de manera ilícita ante Dios y está siendo dominado por algo que aparentemente es natural. Entonces, hoy día con la ideología de género, de que la mujer se ama con otra mujer y el hombre con otro hombre, hay una distorsión moral, hay una distorsión biológica porque ni siquiera se respetan las ciencias, y esto produce que dentro de la congregación, al igual que los corintios, tengamos una influencia mundana muy fuerte sobre la sexualidad. Entonces hoy vamos a hablar sobre 5 razones por las cuales no debemos cometer fornicación. 5 razones por las cuales no debemos usar nuestro cuerpo para la fornicación. Aquí el tema a destacar es el cuerpo. Pablo dice, el cuerpo, hermanos, verso 13, no es para la fornicación. ¿El cuerpo es para tener relaciones sexuales? ¿Cómo ven? Sí, pero no es para la fornicación. El cuerpo es para el Señor. Y de hecho uno de los mandamientos de Dios en el Génesis, ¿cuál es? Cuando crea al hombre y a la mujer. Multiplíquense, ¿no? En otras palabras, si fuéramos muy grotescos, ¿cómo sería? Adán y Eva, vamos a ser más explícitos. Tengan relaciones sexuales, es lo que les está diciendo. Eso no es malo dentro del contexto del matrimonio que Dios estableció. Y hembra y varón los creó. Claro. Entonces eso no es malo, eso es natural, eso viene de Dios y es un don, un regalo de Dios. Por eso es un acto placentero porque viene de Dios. No se equivoquen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces. Que no se engañe. Claro. Entonces entendamos primero eso, el cuerpo sí sirve para algunas cosas que Dios nos ha regalado, pero no es para la fornicación. Entonces, desde el verso 14 en adelante, el apóstol Pablo nos da 5 razones por las cuales no debemos prestar nuestro cuerpo para la fornicación. Y es que todos aquí somos vulnerables a cometer fornicación. Sea un anciano, sea un jovencito, sea una hermana, sea un hermano, sea el pastor, sea la hermana que sirve, todos estamos expuestos a la fornicación. Entonces, la primera razón está en el verso 14. ¿Qué dice? Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿De qué está hablando? De la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? ¿El espíritu o el cuerpo del ser humano? La hermana Carmen dice el espíritu. Esa es la idea equivocada, hermanos. Perdón, hermana, pero hay que corregir, ¿verdad? Con amor. Esa es la idea equivocada que tenemos. Pensamos que Dios solamente se interesa en nuestro espíritu. Y no es así. Dios no se interesa nada más en nuestro espíritu, se interesa también en nuestro cuerpo. No podemos hacer con el cuerpo lo que querramos, porque Dios también está interesado en nuestro cuerpo. Número 1, lo que dice el verso 14 es lo siguiente: nuestro cuerpo participará de la resurrección.
Cuando nosotros vayamos a resucitar, ya dijimos que no vamos a resucitar como espectros. No vamos a resucitar como espíritus que andan penando por ahí en la calle, en las ruinas. A veces pensamos que las personas que murieron están en un estado incorpóreo, ¿verdad? Y pensamos que son como Gasparín, o que son como espectros transparentes que pueden atravesar las paredes. Pero la realidad es que cuando Cristo resucitó de los muertos, resucitó con su cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso le dijo a Tomás, mete tu dedo, aquí está mi costado. Era el mismo cuerpo que el Señor tenía, pero en un estado de glorificación. Cuando el Señor resucitó, comió, lo pudieron tocar, lo pudieron palpar, lo pudieron escuchar, porque Él resucitó con un cuerpo. Entonces nuestro cuerpo es valioso, así como lo tenemos, y entonces nos muestra el texto 14 que es valioso porque así como Dios levantó al Señor en la resurrección con un cuerpo glorificado, nuestro cuerpo también va a ser levantado incorruptible. ¿Se entiende? Es por eso que no debemos usar nuestro cuerpo para la fornicación, porque es un instrumento sagrado, el cual el Señor ya apartó y consagró para glorificarlo en el día de la resurrección. Porque somos templo del Espíritu Santo. Esa sería otra de las razones que vamos a ver. Gracias, hermana. Y están en este mismo contexto. Ahorita seguimos con la resurrección del cuerpo. El cuerpo se va a levantar del polvo. Dice el verso 15. Segunda razón. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Es verdad que la analogía del matrimonio se usa para hablar de nuestra relación con Cristo? ¿Sí o no? O sea, a veces para hablar de nuestra relación con Cristo se usa la imagen de un padre y un hijo, ¿no? Así como un padre ama a su hijo, así Dios ama a sus redimidos. Y se usa esa imagen de la familia entre padre e hijo para hablar de la relación que hay entre el creyente y Dios. Pero la relación entre un esposo y una esposa también se usa para hablar de la relación que hay entre un creyente y Dios. En este caso, cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten en una sola carne, en un solo cuerpo. Y cuando usted creyó en el Señor Jesús, es como si usted hubiera contraído matrimonio con Él, ¿se entiende? Usted se casó con Cristo y con Él forma un solo cuerpo. Así que cada cuerpo aquí presente que ha creído en Cristo es un miembro del cuerpo de Cristo, porque con Cristo se han hecho una sola carne. Vean el verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? O sea, imaginemos, hermanos, esto. Este cuerpo que yo tengo es un miembro del cuerpo de Cristo. Pensemos que es una mano. El cuerpo de mi hermano Rosendo, pensemos que es un brazo. El cuerpo de mi hermano Rafa, pensemos que es el ojo. Pero cada cuerpo aquí presente forma parte del cuerpo de Cristo, que sabemos es la iglesia. Entonces, bajo esa perspectiva, número 2, nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando un hermano que es hijo de Dios y es miembro del cuerpo de Cristo se mete en actos de fornicación, ¿qué está provocando? Está llevando los miembros de Cristo y los está uniendo con una ramera, ¿se entiende? Es un acto espantoso, porque ese cuerpo que le pertenece a Cristo, que forma parte de su cuerpo, si se está uniendo con una ramera en un acto de fornicación, es un acto horroroso, ¿se entiende? Dice el verso 15, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros ¿de qué? De una ramera. Imagínense los hermanos de Corinto que se salían de la iglesia y en el fin de semana se iban a la Acrópolis, a ese templo de Afrodita, y tenían relaciones con esas rameras. ¿Qué estaban haciendo? Es como si mutilaran el brazo de Cristo, la pierna de Cristo, y se los injertaran ¿a quién? A una ramera. Y con justa razón Pablo dice esto, porque el texto en Génesis, ¿qué dice? Verso 16,
¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque ¿qué dice Génesis? Los dos serán una sola carne. Entonces no forniquemos en primer lugar porque nuestro cuerpo será levantado en la resurrección. Y en segundo lugar, no forniquemos porque nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo es sagrado. No importa si eres güerito, si eres negrito, si eres chaparrito, si eres alto. Todos somos hermosos con nuestro cuerpo ante Dios. Y como ya dijimos en la mañana, somos hermosuras extrañas tal vez, pero lo que tiene valor ante Dios no es el físico, sino la imagen y semejanza que Dios ha colocado en nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo. Sigamos leyendo, por favor, el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Verso 18, como dice, huyan de la fornicación. Verso 18, huid de la fornicación. Miren, hermanos, a veces decimos que somos hombres de fe y que debemos soportar las tentaciones. Pero si hay una tentación que un ser humano pocas veces puede soportar, esa es la tentación de la fornicación. Si al hermano tal le ponemos dos muchachas guapas, que no son su esposa evidentemente, ¿creen que el hermano pueda caer en pecado fácilmente? ¿Creen que hay un cristiano muy fuerte como para soportar una tentación de esas? Así sea el apóstol Pablo, hermanos. Si un hombre o una mujer están expuestos a la fornicación, evidentemente ningún ser humano puede resistirlo, porque no solamente está luchando con un deseo espiritual, está luchando con una necesidad biológica y carnal, ¿se entiende? Por eso el apóstol Pablo no nos dice que soportemos la fornicación. ¿Qué nos dice? Huyan, corran de la fornicación. No es que usted puede estar parado ahí y puede soportar. El libro de los Proverbios dice, ¿podrá el hombre caminar entre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta evidente es no. Cuando José fue seducido por la mujer de Potifar, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo? Dijo, pues aquí me voy a aguantar, no voy a hacer nada, voy a cerrar mis ojos y me voy a poner tieso. No, él corrió evidentemente porque era un hombre, era un ser humano. Y cuando algunos cristianos quisieron soportar la fornicación, ¿qué pasó? O sea, tenemos a Sansón, ¿era un hijo de Dios? Sí. Ahí tenemos a David, que cometió fornicación. Ahí tenemos a Salomón. Entonces el consejo es huyan de la fornicación. Pero entonces se nos da otra razón, la tercera, para no cometer fornicación. Número 3, porque nuestro cuerpo acarrea juicio por causa de la fornicación. Nuestro cuerpo acarrea juicio por causa de la fornicación. ¿Se daña el cuerpo cuando fornicamos, hermanos? ¿Cómo ven? Podríamos pensar que no, pero sí se daña, porque evidentemente ese pecado carnal y corporal, Dios lo juzga, y lo que juzga es evidentemente nuestro cuerpo. Vean el versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Por ejemplo, si yo robo algo es un pecado, pero ¿afecta a mi cuerpo? Directamente no. La mentira es un pecado, pero ¿afecta directamente a mi cuerpo? No. Es lo que está diciendo Pablo. Pero cuando yo cometo fornicación, si hay masturbación de por medio, si hay alguna relación homosexual, hay una relación de lesbianismo, zoofilia, alguna relación ilícita que es fornicación, nuestro cuerpo se va a afectar. Dice el texto 18, mas el que fornica, ¿qué dice? Contra su propio cuerpo peca. Entonces debemos preguntarnos de dónde surgieron las enfermedades sexuales. ¿Cuál fue la causa principal? Pues fue la fornicación. O sea, Dios trajo juicio sobre el cuerpo de los seres humanos a raíz de que ellos maltrataron su cuerpo con la fornicación.
Por ejemplo, el SIDA es un juicio evidente de Dios a los fornicarios, entre algunas otras prácticas sexuales que están prohibidas. Miren Romanos, no pierden Corintios, pero vean Romanos capítulo 1. Es muy común ver a un joven, una jovencita o una persona que comete fornicación, inmediatamente o tiempo después tiene problemas de salud, ya que la fornicación acarrea problemas al cuerpo. Romanos capítulo 1, verso 26, por favor, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Estamos de acuerdo que hay pasiones vergonzosas? Dice el verso: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué está diciendo Pablo? Que muchas mujeres cambiaron su uso natural de estar con un hombre y se fueron con otras mujeres. Dejaron el uso natural. Dice el versículo, por el que es contra naturaleza. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, como que dijeron, no nos quedamos atrás, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas, en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Pero la última frase es la que me interesa destacar. ¿Cómo dice? Y recibiendo en sí mismos, en su cuerpo, la retribución debida a su extravío. Entonces, regularmente, ¿de qué muere un homosexual? De SIDA o de alguna otra enfermedad. Regularmente, un don Juan, ¿cómo termina? Igual. Aparte de que termina solo, sin dinero, termina también enfermo. Entonces, la fornicación trae juicio a nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Y si usted está en una relación de fornicación, sea quien sea usted, esperemos que no, porque sería muy triste, debe alejarse y debe pedir perdón al Señor y buscar restauración. Vamos a 1 Corintios para dirigirnos al final del pasaje. Número 1, ¿cuál es la primera razón? Nuestro cuerpo participará de la resurrección. La segunda razón, nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. La tercera razón, que nuestro cuerpo sufre cuando cometemos fornicación. Se enferma, se daña. Número 4, lo que decía nuestra hermana Marianita, nuestro cuerpo, sí, este cuerpo carnal, este cuerpo débil, es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6 nos dice en el verso 19. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta, por favor? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjense, nuestro cuerpo, hablando del cuerpo de los creyentes, porque no todos los cuerpos son templo del Espíritu, solo el cuerpo de los creyentes en Cristo. Nuestro cuerpo, hermanos, así como es débil, con todo y eso es valioso, porque según el texto nos dice que es el templo, es decir, es la morada ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Ahora vean conmigo 1 Corintios 3 y vean el verso 16 y 17. A ver si un hermano lo quiere leer en voz alta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A ver, hermanos, dice que nuestro cuerpo es templo de Dios, y si alguno destruye el templo, Dios te destruirá a ti. O sea que no solamente se reduce a la fornicación. Cuando yo uso mi cuerpo para cosas que lo dañan, vamos a pensar en una persona que come y come y come y come. ¿Es pecado comer mucho?
No es pecado porque todo nos es lícito. Pero ahora pensemos en lo que sigue. ¿Es conveniente? ¿Está destruyendo el templo? Sí, lo está destruyendo. Una persona que hace perforaciones o cualquier otra práctica en su cuerpo está pecando en contra ¿de qué? Del templo de Dios. Ahora noten lo que dice el verso 17, hermanos. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él. Entonces nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar, hermanos. ¿Es pecado exponer nuestro cuerpo ante las enfermedades? ¿Cómo ven? Pues todo nos es lícito, pero no todo conviene. Entonces nuestro cuerpo, hermanos, tenemos que cuidarlo. Hay hermanos que a veces dicen, no voy a comer y voy a ayunar 40 días para que el Señor me responda. Bueno, en primer lugar, Dios no cumple los caprichos de las personas como la mamá o el papá con sus hijos, ¿no? Que si hace berrinche 40 días, pues ya le doy el carrito. ¿A Dios en qué le beneficia el que usted no coma 40 días? Nada. Entonces, por otra parte, cuando una persona practica estas cosas de manera inconsciente, lejos de agradar a Dios, está provocando que Dios destruya a esta persona, porque esta persona está destruyendo el templo de Dios. Entonces tengamos discernimiento, hermanos. Dice el texto, capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Fíjense, hermanos, que aquí tenemos que entender algo, y quiero que salgan con ese pensamiento. Dios no se interesa nada más en nuestro espíritu. Dios está muy interesado también en nuestro cuerpo. Es sagrado nuestro cuerpo, hermanos. Hay que cuidarlo porque es sagrado. Vean, por último, número 5, la última razón. Nuestro cuerpo ya ha sido comprado por Cristo. Nuestro cuerpo ya ha sido comprado por Cristo. Hay personas que dicen, es mi vida, es mi cuerpo. La realidad es que están equivocados. El cuerpo no les pertenece. ¿Qué nos pertenece, hermanos? No nos pertenece nada. Somos administradores de todo lo que tenemos. El equipo que tenemos aquí no le pertenece a nadie más que a Dios. El coche que tengamos le pertenece a Dios. La casa también. No hicimos nosotros las cosas por nuestro propio intelecto o fuerza, porque incluso el intelecto y la fuerza, ¿de quién viene? No lo valoramos porque tenemos fuerza, pero cuando una persona está postrada en parálisis se da cuenta que solamente la fuerza viene de Dios. Entonces nuestro cuerpo no es nuestro, hermano. Cuando te rehusas a presentar tu cuerpo en servicio a Cristo, es como si no quisieras presentar el coche a la persona que le pertenece. ¿Se entiende? Imaginemos que yo tengo el coche del hermano Aurelio prestado. Él me dice, te lo dejo para que tú lo administres, hermano, tú ves cómo lo haces. Y de repente el hermano me dice, hermano, hay que visitar a unas personas, hay que llevarnos el coche. Y yo le digo, no, hermano, ¿cómo crees? Si yo lo estoy ocupando. Lo mismo hacemos cuando no presentamos nuestra vida a Cristo. ¿A quién le pertenece? A Cristo. No nos podemos negar porque no somos nuestros, no nos pertenecemos. Dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cómo nos compró? Pues nos compró en el sacrificio, con sangre. Recuerden que cuando el Señor nos creó, toda la humanidad cayó bajo la potestad del maligno, pero Cristo nos compra, redime a la humanidad con su sacrificio, y no solamente nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo le pertenecen a Dios. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las dos cosas para que no se declinen a una o a otra, los cuales son de Dios. Entonces, en algún momento, si Dios quiere y es su voluntad que nuestro cuerpo sea destruido, tenemos que permitirlo. Vamos a poner un ejemplo. Si a nuestro hermano le ponen una metralleta y le dicen que niega a Jesucristo o destruyen su cuerpo con esa arma, en ese momento, evidentemente, el hermano tiene que entender que su cuerpo no le pertenece y que no vamos a negar a Cristo porque nos quiten la vida. ¿Se entiende? Como en Daniel, sus amigos, cuando Claro. dijeron que si su Dios podía salvarlos,
para no arrodillarse cuando oramos con nosotros. Y ellos dijeron, nuestro Dios puede hacerlo, pero si aún deciden no hacerlo, nosotros no serviremos a nadie más, no lo haremos. Ese es un ejemplo muy claro, ¿no? O Daniel en el foso de los leones. Igual. Nuestro cuerpo está presente a Dios, lo debemos cuidar y lo debemos entregar a Dios cuando Él lo decida. Al final de cuentas, todos nuestros cabellos están contados. Cristo mismo. Y Cristo mismo lo hizo. ¿El Señor cuidó su cuerpo, hermanos? Sí, mientras. Sí lo cuidó, porque ustedes cuando leen los textos se dan cuenta que cuando era de día e iban cruzando en el mar, ¿qué hacía? Se dormía. ¿Y por qué se dormía? Porque tenía que descansar. Su cuerpo se lo exigía porque era un hombre. Cuando tenía hambre, comía. Pero también cuando la situación y la voluntad de Dios lo exigía, el cuerpo le pertenecía a Dios el Padre, ¿se entiende? Y en su momento lo dio en sacrificio. Y los que le han amado en su momento, así que tuvieron que entregar su cuerpo, lo dieron, apóstoles, Claro. discípulos y seguidores, profetas. Todo. Así es, hermanos. Hermano Aurelio, ¿ibas a comentar algo? Sí, el Señor, bueno, también dice la Escritura que todo aquel que busque su vida la perderá. Dijo el Señor Jesucristo, y todo aquel que la pierda por causa de mi nombre, la hallará. Claro. Eso es verdad, hermanos. Entonces, enfatizando el cuerpo, ¿es importante para Dios? Sí. Y debemos aprender a cuidarlo y debemos aprender a discernir cuando el Señor nos está pidiendo que lo entreguemos. ¿Se acuerdan, tal vez ustedes, cuando Cristo estaba ante Pilato y Pilato le dice, ¿qué no sabes que yo tengo potestad para quitarte la vida? ¿Y qué le dice el Señor? Ninguna potestad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. En algún momento tendremos que entregar la vida por Cristo. Ahorita pasamos por una pandemia muy insignificante, pero más adelante puede ser que nos quieran matar por causa de nuestra fe, por causa de predicar en contra del homosexualismo, por causa de predicar en contra de los niños berrinchudos, por ejemplo, ¿no? Porque también incluso están defendiendo a los animalitos como si fueran seres humanos. El punto es que el cristianismo se puede convertir en un punto de odio para toda la humanidad y en ese momento tenemos que estar dispuestos a hacer lo que el Señor nos ponga por delante. Recuerden que estamos aquí de paso, hermanos, y en algún momento ya no estaremos aquí. Por último, reflexionemos con Romanos capítulo 12, verso 1. Pensando entonces en el cuerpo y en la fornicación, recuerden esa frase, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice es vuestro culto racional, ¿saben lo que está diciendo? Eso es lo razonable ante las misericordias que Dios les ha otorgado. Lo más lógico sería que también pongan sus cuerpos en sacrificio vivo. Regularmente los sacrificios de animales eran de animales vivos o muertos. Bueno, el sacrificio ahí estaba presentado, pero era un animal que ya estaba muerto. Pero Dios quiere que no lleguemos a la muerte para presentar nuestro cuerpo. Quiere que lo presentemos como sacrificio vivo, estando en vida. Entonces, si no estamos dispuestos muchas veces a prestarle o a darle al Señor más bien un peso, pues mucho menos le vamos a dar nuestro cuerpo, ¿va? Pero aprendamos a entender la importancia de quién es Dios y entender que el cuerpo no es para la fornicación. Entonces, debemos alejarnos de ese tipo de prácticas porque los únicos afectados seremos nosotros mismos. Honroso sea en todos el matrimonio y el acto sexual sin mancha. O sea, puede haber relaciones sexuales sin mancha. Pero a los adúlteros y a los fornicarios, ¿se acuerdan que dice? Los juzgará el Señor. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias por tu palabra, porque es perfecta, porque es buena y porque a través de ella nos iluminas y nos exhortas para poder apartarnos de aquellas cosas que no nos convienen y que nos pueden llegar a dominar. Hoy, Señor, nos has dado una lección importante
porque hoy hemos entendido que el cuerpo que tú nos has dado es valioso, Señor. Así como es débil, frágil, vulnerable a las enfermedades, nuestro cuerpo es valioso para ti y no nos pertenece, Señor. También ayúdanos a salir de una práctica ilícita si es que estamos fornicando, y no permitas que tu pueblo, Señor, dé mal testimonio con ese tipo de prácticas. Que nuestro cuerpo, que es el templo de tu Espíritu Santo, pueda ser de honra, y aunque se deteriore, Señor, o se debilite hasta el fin de nuestros días, pueda ser un instrumento de justicia, limpio para toda buena obra. También gracias porque hoy nos permites congregarnos y estar reunidos como iglesia. Te suplicamos que el congregarnos sea una convicción y no una emoción esporádica, y que tú nos permitas presentarnos cada domingo como iglesia para adorarte. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a concluir ya con el culto. Nada más me gustaría mencionar que vamos a estar en este lugarcito durante unas semanas hasta que se estabilice la regularidad de la asistencia, para ya posteriormente poder soportar una renta. ¿Sí me entienden, verdad? Porque si rentamos un lugar ahorita no sabemos cómo vaya fluyendo la asistencia. Evidentemente las ofrendas se van menguando, y pues 2 o 3 tendríamos que soportar una renta de 2,000, 3,000 pesos. Entonces vamos a esperar unas semanas, ¿les parece? Esta casa no se está ocupando, nos la prestaron unos hermanos, y en cuanto tengamos el potencial para rentar un lugar, pues lo vamos a rentar cerca. Anteriormente los que fueron a las juntas recuerdan que queríamos rentar un lugar para la iglesia y el seminario que estuviera en un punto intermedio, pero ya nos están prestando un lugar para el seminario, un lugar muy amplio, pero ya no podemos usar ese lugar para la iglesia porque es de una iglesia, lo ocupan los domingos. Entonces ya vamos a buscar un lugar por acá otra vez, porque la mayor parte de las personas pues viven en esta zona y algunos no tendrían el recurso para ir más lejos, y ya no es necesario. Entonces, si por ahí usted sabe de un lugarcito donde le quepan unas 50 personas, unas 40 o 50 personas, nos avisa para que vayamos contemplando las opciones. ¿Está bien? Y pues nada más, echarle ganas, hermanos, con la ofrenda también, para que podamos sacar adelante los gastos que vayan saliendo. Durante la pandemia, pues sí, algunos hermanos fueron ofrendando, hay un recurso por ahí, pero es poco, hermanos, porque pues muchos también estaban en una situación económica muy complicada. Por otra parte, me gustaría comentar que vamos a seguir grabando los videos en vivo, porque hay muchas personas que gracias a la pandemia pues se han ido acercando a través de las redes sociales y están escuchando las predicaciones. Regresaríamos entonces a lo mismo, los anuncios, hermano. Yo al final explico otra vez. Nuestra hermana Orquídea hoy no vino, me imagino que está viéndonos en línea. Regresaría otra vez a su labor. Nuestra hermana Marianita con la proyección. Gretita va a estar ahí con las transmisiones. Nuestro hermano en la música. Y hay 2 hermanos que nos están apoyando con la dirección ahorita, ¿no? 3 hermanos, con nuestro hermano Luigi, que en la pandemia también se animó y nos está ayudando a dirigir. Con los niños tenemos 3 hermanas, me parece. Está mi madre. ¿Quién más estaba? Nuestra hermana Laurita. De repente Gretita apoyaba. Entonces por ahí vamos a tener que platicar también. Nuestra hermana Marichuy de repente también apoyaba, ¿verdad? Yaret. Por ahí van a tener que platicarse en la semana, hermanas, aunque sea por teléfono, videollamada o algo, para que se rolen. ¿Alguna pregunta, hermanos, con respecto a las reuniones presenciales? ¿No? Bueno, pues vamos a... Sí, sí, en lo que buscamos un lugar, no somos muchos. Entonces, en cuanto veamos que ya la asistencia es regular y que llegan más personas, por ejemplo, si hubiera venido nuestro hermano Eric con su familia, nuestra hermana Orquídea con su familia, nuestra hermana Ernestina, que ya anda por acá, me parece, pues tal vez ya no iba a ser tan cómodo. Pero vamos a esperar unas semanitas y vamos a buscar un lugar cerca. Estemos orando por eso. Vamos a pasar a las ofrendas. Por favor, abran sus Biblias.
Proverbios 3, 9 y 10. Y bueno, hay muchas personas que hoy no asistieron, pero que van a asistir, que nos ven en línea. Hay como 3 familias, entonces gracias a Dios hay gente que va a congregarse. Entonces sí, estemos pendientes del lugar y estar orando, hermanos. Proverbios 3, verso 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes. Eso significa que le damos valor a Dios, le manifestamos nuestro amor y aprecio con nuestros bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10, hay una promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar y pueden ofrendar en la cajita que está ahí, hermanos. Recuerden que la ofrenda es voluntaria, nacida del amor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oramos y cantamos. Padre, te damos gracias por la ofrenda que nos permites dar. Bendícela y bendice el trabajo de mis hermanos. Danos sabiduría para administrar de aquí en adelante lo que tú nos das en la iglesia. Y te rogamos también por un espacio, Señor, para tener mayor comodidad y mayor recepción para las personas que se acercan. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando al cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Bueno, entonces nos vemos el próximo domingo. No va a haber reuniones entre semana por ahora, pero los domingos vamos a empezar a hacerlo. Entonces estemos orando por estas reuniones. Y también, no sé si se dieron cuenta que se abrió un seminario para la ciudad. Gracias a Dios hubo mucha respuesta, hermanos. Casi 50 personas se añadieron al seminario. Algunas personas incluso de otros países que están en línea. Les pedimos que estén orando, por favor, para que esto siga de manera sólida. Pues vamos a terminar dando gracias a Dios. Hermano, también quisiera que nos ayudaran a orar por lo de los niños. Ajá. Mi hermana Bexy y yo seguimos con el proyecto. Vamos un poquito lentos, pero Dios Perfecto. nos ha ido ayudando. Sí, no sé si les comentamos, ya hemos comentado que tenemos un proyecto con los niños. Estemos orando porque son programas que se van a empezar a lanzar más adelante para que los niños también reciban el mensaje de Cristo. Oremos por nuestra hermana Marianita porque la verdad está muy entregada ahorita a este asunto. Sí ha de ser complicado porque es ahorita la edición de video y es algo nuevo para todos nosotros, más para la hermana. Y entonces esperemos que salga bien, hermanos. Más adelante que nos estabilicemos tenemos que involucrarnos todos en los ministerios que hay para apoyar también. Bueno, pues un señor se llama Rogelio, está ahorita entubado ya. Hay que orar por él. ¿Por ahí algún enfermo que tengan? Yo también pido por mi cuñada que se llama Ermita. Ella, pues, ¿cómo me puedo decir? Ella también tiene que estar en estado un poquito malita, se ha sentido la pérdida de mi compadrito. Y ella todavía, pues ya ve que fueron muchos años de estar con 2 hijos todavía.
estaba viendo su padecimiento de su partida de su esposo. Y yo sí pido, hermano, que puedan que sigamos orando. Perfecto. Le he estado compartiendo ahora sí, la palabra de Diosito, y pues ella ha estado contenta, incluso le han mandado unos cantos que han estado en el grupo, y que le ha gustado, me dijo que estaban muy bonitos los cantos. De hecho me dijo que le gustó uno, que pues dice que sentí mucho paz. Ella me dice, yo en la noche no puedo dormir, y dice, a ver el video que tú me mandaste, dice, no sé, sentí bonito, sentí paz en mi alma. Dice, entonces, pues yo les pido por él. Correcto. Vamos a orar también por esta señora. Yo, hermano, pues ya empecé a trabajar, pero ya ve que mi equipo de trabajo, pues a veces también y a veces no. Entonces ahorita me quedé sin una persona que me apoya en hacer la tortilla. Y pues que Dios me bendiga y me dé bendición con una persona que pueda trabajar. Hay que buscar, hay que orar, hermanos, por esto, por el hermano. Ustedes saben que el hermano siempre ha sido muy trabajador. Por ahí sí saben de una persona honesta que sepa hacer tortilla a mano. Y 20 tortillas por minuto es la que hacía la señora, ¿verdad, hermano? Más o menos así. Cierto, es broma. Sí. Pues ahí les encargamos en oración para nuestro hermanito, para que y háganle el gasto al hermano allá en su negocio. Hace la comida bien rica. ¿Quién ha ido para allá a comer alguna vez? ¿Nadie? Yo a veces no pago. Hay que ir, hermanos, hay que ir porque está rica la comida con el hermano. Enfrente a la sed, pregunta por el hermano Ross. Ahí lo conocen todos. Toda Plaza América se alimenta con él. Entonces, ahí lo van a encontrar rápido. Bueno, pues vamos a orar. Si no hay más peticiones. Por mi familia, por mi padre y por toda mi familia en general, para que conozcan a Dios. Claro, hay que seguir orando por eso, hermanos, por la conversión de las personas. Sí, hermano. Por mi esposo y por el hermano Cesario. Correcto. Por el hermano Emma, para que regresen nuevamente. ¿Cómo no? Vamos a estar orando por ellos. Y qué bueno que nos acompaña, hermana. Nos da gusto verles. Pues Dios es un Dios de misericordia y de amor, y claro que sí, vamos a orar por ellos. También ¿alguien cumple años en este mes? Porque no sabemos nada de los cumpleaños. ¿Usted cumple, hermano? Sí, es hermano. Ya está entrando a los 40, hermano. Entonces, unos días. Camilita también, sus 15 años, ¿no? 16. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues vamos a orar, y si nos permiten orar por los hermanos que cumplen años, oramos también por ellos, ¿no? Oramos, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias por este culto que nos permites tener después de muchos meses. Gracias porque nos permites estar reunidos como hermanos, porque tú nos amas, Señor. También te agradecemos por la vida de nuestros hermanos que están trabajando en el Señor en este tiempo de pandemia, como mi hermana Marianita, con Betsy. Bendice su labor, Señor, y permíteles avanzar en su trabajo para ti. Permítenos colaborar en su momento, y también te pedimos, Señor, por la obra que estamos haciendo en el seminario. Es una tarea complicada, Señor, en la administración, las clases, atender a los hermanos en línea. Permítenos hacerlo adecuadamente. De igual forma, Señor, te queremos rogar por los enfermos, por la familiar de nuestra hermana Carmen, por don Rogelio, que está entubado también. Y rogamos por el trabajo de todos, especialmente mi hermano Rosendo, que necesita el apoyo de alguien que le apoye con la tortilla. Y Señor, en tus manos ponemos también a estas personas que necesitan acercarse a ti, las familias de nuestros hermanos que no te conocen, pero muy en especial pedimos por Cesario, por Güences, por Aimé, por Esmeralda, Señor, que puedan ver la importancia de tu amor, de tu bondad, porque somos criaturas a las que tú has decidido amar, Señor, porque estamos en este mundo de manera temporal y debemos dedicarnos a lo eterno. De igual manera te pedimos por Camilita, que cumple años. Tú cuídale, dale fuerza, dale sabiduría, que esta niña un día pueda tener una fe sólida en Cristo y pueda ser una mujer que te sirva. Igualmente pedimos por nuestro hermano Rafa, gracias por los años que le permites, por la salud y por el servicio que él presta con la música. Cuídales, bendíceles y te rogamos que se haga tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Pues les cantamos feliz, feliz cumpleaños
y les pueden dar su abrazo al final. Cantamos a capela. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con bondad sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Le deseamos, hermanos, que los cumplan feliz. Bueno, hermanos. Que Dios les bendiga también a los que nos ven a distancia. Cuídense mucho. Y bueno, a mí me gustaría personalmente, ahorita que estamos reactivando los